Aspectos generales para una adecuada calibración de los equipos de aplicación de plaguicidas. Cuando hablamos de calibración de equipos de aplicación, definimos que es la práctica por medio de la cual se determina la cantidad de agua que se va a necesitar para aplicar un plaguicida o un producto fitosanitario en un área determinada, por ejemplo en una hectárea, siguiendo las dosis recomendadas que indican los panfletos. ¿Por qué debemos calibrar el equipo de aplicación? Primero que nada, aplicamos la dosis correcta por hectárea según las indicaciones del panfleto. Segundo, aseguramos que ese producto me haga un efecto biológico correcto, o sea que vamos a controlar la plaga correctamente. Tercero, evitamos residuos que no cumplan con la legislación. Al utilizar dosis inadecuadas o dosis más altas de las recomendadas en los panfletos, corremos el riesgo de dejar residuos que están sobre los límites permitidos en los alimentos. Eso conlleva a que pongamos en riesgo la salud de los consumidores. Cuarto, evitamos resistencia de la plaga al plaguicida. Protegemos la salud y el ambiente en general, y también, muy importante, cuando usamos las dosis correctas vamos a disminuir los costos de producción. A la hora de calibrar debemos tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, la topografía del terreno. Bueno, si es un terreno quebrado o si es un terreno plano. Si es un terreno quebrado, pues vamos a hacer la calibración en el terreno quebrado, y si es un terreno plano, pues vamos a hacer la calibración en el terreno plano. Segundo, el cultivo y el estado de crecimiento. Esto es muy importante. El cultivo, qué cultivo tenemos, en qué estado fenológico se encuentra, si el cultivo es pequeño o si el cultivo es grande. Nosotros a la hora de calibrar tenemos que tomar en cuenta ese aspecto del desarrollo del cultivo. Luego, el equipo de aplicación y su estado. El equipo de aplicación debe ser el mismo que nosotros utilizamos a la hora de hacer la calibración, como también a la hora de que ya vamos a hacer la aplicación en el cultivo, ya en el área de aplicación. Y también es muy importante mencionar que el equipo de aplicación, cualquiera que sea, no importa, debe de estar en buen estado. También la boquilla, que debe ser la adecuada de acuerdo a la clase del plaguicida que nosotros vamos a utilizar, y que también esa boquilla debe de estar en buen estado. Luego, algo muy importante es la técnica de aplicación. Todo lo que nosotros hagamos en el área donde hacemos la calibración lo vamos a replicar ya en el cultivo, ya en la aplicación del producto que vamos a utilizar. Es la misma, o sea, todo lo que hago en el área de calibración lo hago igual en el área ya de cultivo, en donde estamos haciendo la aplicación del producto. Algo importante también es el paso del aplicador. Esto tiene que ver con la técnica de aplicación, el cómo camina el aplicador, cuál es el ritmo de palanqueo si es un equipo manual, cuál es la velocidad que él lleva. Estos son aspectos importantísimos que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer una calibración de equipos. Algunos factores que afectan la calibración son, por ejemplo, la velocidad. Decimos que mantener una velocidad constante del aplicador, así como también del ritmo de palanqueo si fuera el caso de un equipo manual. Pero si es el caso de un equipo de motor o un equipo estacionario, igual, mantener una velocidad constante. Esa velocidad nosotros debemos de mantenerla en el área donde hacemos la calibración, como también ya en el área donde vamos a hacer la aplicación del producto. Luego, muy importante tomar en cuenta la presión del equipo. A mayor presión, menor tamaño de gotas, y viceversa. Gotas muy pequeñas son muy susceptibles a la deriva, por eso es importante manejar gotas medianas, gotas que no vayan a ser tan fácilmente llevadas por el viento. Gotas muy grandes también pueden escurrir, se juntan unas con otras y van directamente al suelo. Y cuando las gotas son grandes, se juntan y van directamente al suelo, estamos teniendo pérdidas de eficacia biológica y pérdidas económicas, además de la contaminación.
presión adecuada y constante del equipo. Por ejemplo, los equipos manuales se manejan entre presiones de 20 a 45 libras, eso dependiendo del producto que nosotros estemos aplicando, si es un fungicida, si es un herbicida o un insecticida. Muy importante también el personal de campo. Factor importante para determinar la calibración. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hay rotación continua del personal. Eso hace que haya una falta de criterio o de conocimiento para hacer una buena aplicación, aunque se tenga una excelente calibración. Y después también el tipo de boquilla. De ello depende el caudal, el número de gotas, el tamaño de las gotas, la cobertura y la distribución del producto, que es muy importante. Muy bien, vamos a entrar al tema de las boquillas. Decimos que la boquilla es una herramienta útil, un accesorio muy útil, diría que es de los principales accesorios de un equipo de aplicación, el cual nos hace que tengamos éxito o fracaso en el manejo de las plagas. Su función es formar y distribuir las gotas adecuadamente, así como también regular el flujo del caldo, o sea, me permite a mí descargar X cantidad de acuerdo al tipo o a la nomenclatura de la boquilla que yo esté utilizando. Boquillas y su importancia. La importancia de las boquillas es formar gotas de diferentes tamaños. Las gotas se miden por micras, entonces hay gotas que miden 50 micras, 100 micras, 200 micras, 400 micras. Entonces es muy importante nosotros definir cuál es el tamaño de gotas que nosotros vamos a utilizar de acuerdo al cultivo y de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos, así como también de acuerdo al tipo de boquilla que vamos a utilizar. Vamos a distribuir adecuadamente el producto, mantener un patrón de aplicación o de cobertura adecuado, lograr una penetración del producto en los cultivos. A veces estamos utilizando boquillas que no son las más adecuadas y no logramos penetrar el producto en el cultivo. Lograr un equilibrio económico muy importante y controlar sobredosificaciones. Cuando utilizamos boquillas que descargan mucho, tal vez estamos haciendo como un tipo de bañada en el cultivo y eso nos lleva a una sobredosis, nos lleva a un desperdicio de producto, nos lleva a una contaminación sobre los cultivos. Entonces es muy importante controlar las sobredosificaciones. Eso lo logramos con una boquilla adecuada y evitamos o aumentamos la deriva. La deriva, a veces estamos utilizando boquillas que tiran gotas muy finas y si el viento está corriendo con cierta velocidad, esas gotas van a ir a dar a otro lado y donde menos caen es en el cultivo. Dentro de los tipos de boquillas más comunes o más importantes que nosotros podemos utilizar, podemos mencionar las boquillas de cono hueco. Las boquillas de cono hueco se utilizan para hacer aplicaciones de insecticidas y de fungicidas. Forman un vacío en el centro, como lo podemos ver, por eso se llaman boquillas de cono hueco, y tienen un tamaño de gota que va de mediana a pequeña, más o menos de 200 y un poquito menos de micras. También tenemos las boquillas de cono lleno, que se utilizan también para hacer aplicaciones de insecticidas y de fungicidas. Forman un cono completamente lleno, como lo podemos ver en este caso. Ellas me llenan todo el cono, por decirlo así. Tienen un mayor caudal que las de cono hueco y también un tamaño de gota adecuado. Y normalmente son utilizadas en aplicaciones aéreas, pero también cuando hablamos de aplicaciones terrestres son utilizadas en cultivos pequeños, por ejemplo un café pequeño, un cultivo de hortalizas pequeño. Nosotros podemos trabajar con una boquilla de estas. Si ya el cultivo está más grande, entonces podemos utilizar una boquilla como las que vimos anteriormente, que son de cono hueco. Luego están las boquillas de abanico.
Las boquillas de abanico en general son aquellas que están diseñadas para hacer aplicaciones de herbicidas. Tenemos boquillas de abanico plano, que son aquellas que exigen traslape. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de traslapar los extremos de la boquilla para poder cubrir el porcentaje de aplicación o de cobertura que se da en el ángulo de aplicación. Por ejemplo, como vemos en la imagen de la derecha abajo, vemos que una boquilla de abanico plano me descarga un 25% en cada uno de los extremos y un 50% en el centro. Eso quiere decir que nosotros debemos traslapar para aumentar ese 25% en cada uno de los extremos a un 50%. Luego están las boquillas de abanico plano uniforme, también para hacer aplicaciones de herbicidas. Estas, a diferencia de las anteriores, no exigen traslape y son utilizadas en equipos tractorizados. Entonces, por ejemplo, en un equipo tractorizado donde tenemos 20, 30, 40 boquillas a cada lado, se utilizan por lo general este tipo de equipos. Pero eso no quiere decir que solo en equipos tractorizados, ¿no? También podemos utilizarlas y son inclusive las más comunes en los negocios de agroquímicos para utilizarlas con equipos manuales. Cuando hablamos de las nomenclaturas de las boquillas, bueno, aquí vamos a mencionar algunos ejemplos nomás, pero todas las boquillas tienen un código, una nomenclatura que me indica a mí el patrón de aplicación y me indica la descarga. Es muy importante que nosotros sepamos cuál es la nomenclatura de esa boquilla y qué quiere decir cada nomenclatura de esas. Por ejemplo, cuando hablamos de boquillas de disco con nebulizador, decimos que hay discos que van desde el D1 hasta el D16. A mayor número, mayor descarga. Esas boquillas se utilizan con nebulizadores que van, por ejemplo, el nebulizador número 13, 23, 45 y 46 me forman cono hueco. El 31, el 33, el 35 y el 56 me forman cono lleno. Entonces, de ahí la importancia que nosotros conozcamos cuál es el tipo de boquillas que a mí más me sirve y seleccionarlas de acuerdo a las características de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de las boquillas de abanico, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, una boquilla 8002. ¿Qué significa eso? El 80 significa el ángulo de cobertura de esa boquilla, siempre y cuando la mantengamos a 50 centímetros de altura y a 40 libras de presión. Y el 02 me indica la descarga en galones por minuto, pero nosotros acá nos manejamos en litros por minuto. Es muy fácil. Si un galón tiene 3.785 litros, multiplicamos esa cantidad por 0.2 y vamos a obtener el volumen de descarga de una boquilla 8002 en litros por minuto. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con una 8003, con una 8004 o cualquier otra. ¿Cuándo deben cambiarse las boquillas? Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque las boquillas se desgastan. Hay inclusive algunos productos fitosanitarios que vienen formulados como polvos mojables. Estos polvos mojables no se disuelven en el agua, se suspenden en el agua y son muy abrasivos. Entonces, dependiendo del tipo de material de la boquilla, se va a desgastar más o se va a desgastar menos. Por ejemplo, una boquilla de bronce o de latón son muy fácilmente que se vayan a desgastar muy fácilmente, ¿verdad? Más que otros materiales. Entonces, pero veamos algo muy importante. Cuando en un minuto una boquilla descargue un 10% más que cuando estaba nueva, ya esa boquilla se convirtió en antieconómica, ya hay que cambiarla. Cuando los orificios de estas pierden el estándar determinado por el fabricante, o cuando tenemos variación en el patrón de aplicación o patrón de descarga, o cuando hay un aumento en la deriva por diferentes tipos de gotas. Cuando suceda cualquier cosa de estas, es importante tomar la decisión y cambiar las boquillas, porque ya son boquillas que son
antieconómicas, ya vamos teniendo pérdidas, y no solamente eso, sino que no hay una buena cobertura y hay desperdicio del producto. Por ejemplo, aquí vemos deficientes coberturas por mal estado de las boquillas. Vemos aquí a mano izquierda un coeficiente de variación de un 6%, que está para abajo del 10%. Entonces está dentro de lo normal. Entonces vemos que el patrón de aplicación de las boquillas es muy similar. En el centro tenemos un coeficiente de variación de un 35%. Entonces aquí sí vamos a ver variaciones muy marcadas en cuanto a lo que es la descarga de cada una de las boquillas. Y si nos vamos al de la derecha, el coeficiente de variación es de un 57%. Ahí estamos hablando de que las boquillas están completamente dañadas y el patrón de aplicación es totalmente diferente en cada una de esas boquillas. Eso significa que hay desperdicio, que hay pérdidas económicas. Eso significa que hay contaminación. Significa que la eficacia biológica del producto ya no es la más adecuada. Las boquillas tienen diferentes duraciones de acuerdo al material de que estén fabricadas. Por ejemplo, aquí tenemos una relación en número de veces. Entonces, por ejemplo, una boquilla de latón me dura una vez contra una de plástico que me dura 3 veces, contra una de acero inoxidable que me dura 19 meses, de acero endurecido 77 y de aluminio endurecido 300. Pero cambiamos el número de veces para el número de meses. Si lo hacemos en meses, por ejemplo, una de latón me duraría un mes y una de acero inoxidable me duraría 19 meses. ¿Qué significa esto? Que aquí tenemos que tomar en cuenta muchas veces no el gasto que vamos a hacer en el momento en que vamos a comprar una boquilla, sino en la duración que va a tener la boquilla. A veces es una inversión, por ejemplo, comprar una boquilla de acero inoxidable que me va a durar 19 veces más que una de latón, que quizás me cuesta, claro que sí, más dinero en el momento, pero que yo lo que estoy haciendo en ese caso es una inversión, ¿verdad? No voy a tener necesidad de estar cambiando las boquillas a cada rato, sino que, por ejemplo, una boquilla de latón me va a durar muy poquito con relación a una boquilla de acero inoxidable. Eso, pues lógicamente me va a favorecer, porque la boquilla de acero inoxidable me va a durar muchísimo más tiempo y no voy a tener necesidad de estarlas cambiando más a menudo. Bien, aquí tenemos dos boquillas 8004 y resulta que las dos son exactamente iguales, como les dije, 8004, pero vean la de la derecha completamente desgastada y la de la izquierda es una boquilla en perfecto estado. Lógicamente esta boquilla de la derecha me va a llevar a mí a tener pérdidas de producto, a tener ineficacia biológica del producto y aparte de eso la contaminación. Aquí vemos otros ejemplos, pero aquí es muy importante mencionar que muchas veces hay personas que alteran el orificio de las boquillas, como vemos en estos casos, con una cegueta o con un clavo o con una púa o con un alambre, con algún material de estos alteran el orificio de las boquillas. ¿Y qué logramos nosotros cuando alteramos el orificio de la boquilla? Todo lo que logramos es negativo: desperdicio, contaminación, pérdidas económicas, en fin, todo va en contra de la economía y de la eficacia biológica de un producto. Aquí tenemos patrones de aspersión deficientes. Estos son papelitos hidrosensibles que se ponen en azul cuando les cae el agua. Entonces, por ejemplo, veamos el de la izquierda completamente azul. ¿Por qué razón? Porque la boquilla
tira demasiado. Nos vamos al del centro de la izquierda y vemos que hay gotas grandes de diferentes tamaños, y lo mismo sucede con el de la derecha del lado izquierdo, ¿verdad? Ahí tenemos gotas grandotas. Si nos vamos a los patrones o papeles del lado derecho, vemos que ninguno de los tres tiene una aplicación uniforme, un tamaño de gota uniforme. Ahí vemos gotas grandes, gotas pequeñas, en fin, en resumen, ninguno de estas aplicaciones que vemos acá en estos papelitos, ninguno cumple con las normas de calidad y, por decirlo así, de una buena aplicación. Aquí vemos patrones de aplicación eficientes. Veámoslo acá. Gotas bien distribuidas en toda la lámina, en este caso del papelito, pero imagínense que este papelito fuera una hoja de un cultivo. Entonces, gotas bien distribuidas en toda la lámina del cultivo, un tamaño de gota adecuado, hay una muy buena cobertura y, como consecuencia de esto, una buena aplicación. Las aplicaciones deben ser de esta forma, no de las formas anteriores, porque las formas anteriores todo lo que me lleva es al desperdicio. Muchas veces creemos que una buena aplicación es una bañada del cultivo. No, simple y sencillamente es una buena rociada. Gotas de tamaños adecuados, que no se vayan a juntar unas con otras, que no vayan a ir a caer al suelo, y que haya una buena eficacia biológica del producto. Muy importante hablar también del control de la presión de los equipos. En este caso, hablemos principalmente de los equipos manuales, porque los equipos manuales no tenemos cómo controlar la presión. En realidad, la presión la controla el aplicador. Si el aplicador le da más fuerte que otro, pues entonces la presión va a ser mucho más diferente que la de la otra persona. En el caso de los equipos de motor de espalda, pues ellos tienen su forma de controlar la presión. Si hablamos de un equipo estacionario, un equipo tractorizado, también tiene cómo controlar la presión. Pero estos son topes o reguladores de presión definida que se utilizan para controlar o para mantener una presión establecida con los equipos manuales. Son accesorios que se venden en los agroservicios y que vienen en diferentes colores. Por ejemplo, el color verde me sirve a mí para una presión máxima de 45 libras, el color azul para una presión máxima de 30 libras, el rojo para una presión máxima de 22 libras y el amarillo para una presión máxima de 15 libras. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo a una persona le pongo una bomba manual y le pongo un tope de presión verde, esa persona, por más duro que le dé a la palanca, no va a pasar de 45 libras de presión. ¿Qué me garantiza eso? Que la aplicación va a ser uniforme desde el principio hasta el final de la aplicación y no voy a tener desperdicio. Cuando hablamos de calibración de equipos, decimos que hay diferentes formas de calibrar equipos manuales, equipos de motor de espalda, equipos estacionarios y equipos tractorizados. Hay tres formas: por área foliar. Este tipo de calibración se utiliza cuando, por ejemplo, son árboles, por ejemplo en cítricos, por ejemplo en mango, por ejemplo en aguacate, que nosotros vamos a hacer una calibración por área foliar. La otra calibración es por tiempo de aplicación. Bueno, ¿cuánto duro yo haciendo una aplicación en 1000 metros cuadrados y cuánto voy a durar en 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea? Pero en el caso de esta calibración por tiempo de aplicación es muy subjetiva, porque en el caminar de la aplicación, en el transcurso de las aplicaciones, suceden muchas cosas que pueden alterar el tiempo de aplicación. La otra es por medio del gasto en el volumen de la mezcla o del agua. Esa es una de las más comunes que se utilizan en cultivos como hortalizas, como café y la mayoría de los cultivos. Vamos a ver más adelante cada una de ellas. Por ejemplo, para hacer una calibración de equipo manual, para aplicar un fungicida, un insecticida, un abono foliar, o también
para los mismos equipos de motor de espalda o equipos estacionarios, nosotros vamos a seguir esta metodología para hacer la calibración. Lo primero que vamos a hacer es marcar 100 metros cuadrados que me representen el área donde voy a hacer la aplicación. O sea, esos 100 metros cuadrados tienen que ser representativos a la topografía, al tamaño del cultivo, en fin, al área donde yo voy a hacer la aplicación. Por ejemplo, si yo tengo un cultivo pequeño, voy a calibrar o voy a marcar esos 100 metros cuadrados en el cultivo pequeño. Si el cultivo es grande, esos 100 metros cuadrados los voy a marcar en el cultivo grande, y así sucesivamente. Recordemos que tenemos que tomar en cuenta el estado del desarrollo del cultivo y la topografía. Luego vamos a llenar el sistema del equipo de aplicación. Por ejemplo, si es una bomba manual, yo le voy a poner agua y le voy a dar palanca, como decimos, hasta que el sistema de aplicación quede completamente lleno. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo abro la llave de paso y la boquilla ya está aplicando. Algo importante es que todas las calibraciones se hacen con agua, nunca se hacen con la mezcla que yo voy a aplicar. Luego, como tercer paso, vamos a poner agua en el tanque. Puede ser de un 5 a un 20% en el caso de los tractores, pero en el caso, por ejemplo, de un equipo manual, vamos a poner 10 litros de agua medidos. Luego nos ponemos la bomba y vamos y aplicamos en el área marcada. Recordemos que el área marcada son 100 metros cuadrados. Luego venimos y medimos el sobrante, o sea, lo que nos quedó en el tanque, y se lo restamos al volumen inicial. Recordemos que empezamos con el sistema del equipo lleno y así también vamos a terminar con el sistema del equipo lleno. Entonces la diferencia va a ser muy exacta entre los 10 litros iniciales y lo que yo gasté en los 100 metros cuadrados. Entonces venimos, medimos el sobrante y se lo restamos al volumen inicial. Recordemos que teníamos 10 litros como volumen inicial y eso al volumen inicial le restamos el volumen que me quedó en el tanque. Así voy a conocer cuánto gasté en los 100 metros cuadrados. Por ejemplo, yo tengo 10 litros, ¿verdad? Volumen inicial. Vengo y mido lo que me quedó en el tanque y resulta que me quedaron 8 litros. 10 litros menos 8 litros son 2 litros. Son 2 litros que yo gasté en los 100 metros cuadrados. Ahora, preguntémonos, ¿cuánto voy a gastar por hectárea? Muy fácil. Entonces, el resultado se multiplica por 100 y se obtiene el volumen por hectárea. Entonces, si yo gasté 2 litros en los 100 metros cuadrados, 2 por 100 voy a gastar 200 litros por hectárea. Si en los 100 metros cuadrados gasté 3 litros, 3 por 100, 300 litros por hectárea. Si en los 100 metros cuadrados gasté 4 litros, 4 por 100, 400 litros por hectárea, y así sucesivamente. Así obtengo yo el volumen en litros por hectárea que voy a ocupar, y entonces voy a coger el producto de acuerdo a la dosis del panfleto y lo divido entre la cantidad de litros de agua que voy a ocupar por hectárea. Así me voy a dar cuenta cuánto producto ocupo para cada uno de los litros de agua que me dio la calibración. Luego está la calibración por área foliar. Método para calibrar equipo por área foliar. Para fungicidas, insecticidas, fertilizantes foliares, como sea. Ok, igual vamos a llenar el sistema del equipo. Ponemos agua en el tanque de un 5 a un 20% de su capacidad. Aplicamos, muy importante, aquí vamos a seleccionar ya no 100 metros cuadrados como en el caso anterior, sino que como es por área foliar, recordemos que es para árboles de cítricos, de aguacate, de mango u otros, vamos a coger
X cantidad de árboles. Entonces aquí, por ejemplo, decimos, aplique en 10 o 20 árboles con la técnica de aplicación recomendada. Recordemos que la técnica de aplicación va a ser la misma que voy a utilizar yo para aplicar en toda la hectárea o toda el área donde voy a hacer la aplicación del producto. Luego, mida el sobrante y résteselo al volumen inicial. Es muy sencillo. Dice, el resultado se multiplica por el número de árboles o plantas por hectárea y se divide entre los árboles aplicados. Así obtenemos el volumen de agua por hectárea. O sea, una simple y sencilla regla de 3. Entonces, si yo apliqué 20 árboles, vamos a decir, en 20 árboles apliqué X cantidad, en 200 o 300 árboles voy a aplicar X. Entonces hacemos una simple y sencilla regla de 3 y ahí tenemos el volumen de agua que voy a ocupar para el área o el número de árboles que yo tengo en mi finca. Muy importante mencionar que el tema de calibración de equipos ha sido poco practicado por algunos productores y es sabido que todo lo que tiene que ver con agroquímicos o productos fitosanitarios también involucra los equipos de aplicación. Por lo tanto, es de suma importancia conocer los principales aspectos técnicos de esta práctica. Cuando nosotros hacemos la calibración de equipos, vamos a tener solo ganancias. Ganancias en cuanto a lo que es la parte económica, ganancias en lo que es el riesgo, digámoslo así, de dejar o no dejar residuos en un cultivo, ganancia en lo que es la contaminación ambiental, ganancia en lo que es la eficacia biológica del producto, ganancia en que vamos a reducir el riesgo de que la plaga vaya creando resistencia. O sea, cuando hacemos calibración de equipos, solo cosas buenas vamos a tener nosotros como resultado. Por otro lado, las normas de certificación internacionales hoy en día, los requisitos de las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo Global Gap y otras, exigen conocer a profundidad sobre este tema. Por eso invitamos a todos los agricultores y sobre todo los técnicos a involucrarse en estos temas de calibración de equipos para estar seguros de que las dosis de los productos que respondan realmente a lo recomendado para los cultivos y estar verificándolos periódicamente en el campo. Es muy importante cuando hablamos de calibración mencionar que muchas veces nosotros estamos dosificando por volumen de agua. Entonces, por ejemplo, hay agricultores que tienen una hectárea y ese agricultor resulta que en su hectárea gasta un estañón. Otro agricultor que tiene otra hectárea de un cultivo muy parecido también, pero resulta que este otro agricultor gasta 2 estañones por hectárea. Si esos agricultores dijeran que aplican 1 litro por estañón, como la mayoría de los agricultores lo dicen, entonces el agricultor que está utilizando un estañón por hectárea va a utilizar 1 litro de producto por hectárea. Pero resulta que el otro señor que utiliza 2 estañones por hectárea estaría utilizando 2 litros de producto por hectárea. Supongamos que la dosis de ese producto es 1 litro por hectárea, entonces el agricultor que estaría utilizando la dosis correcta es el que utiliza el estañón por hectárea. El otro que usa 2 estañones por hectárea estaría duplicando la dosis. Pero ¿qué pasa cuando nosotros calibramos? Cuando nosotros calibramos, lo que vamos a hacer es que vamos a conocer primero la cantidad de agua que vamos a utilizar. Una vez que conocemos la cantidad de agua que vamos a utilizar, no importa cuál sea esa cantidad, entonces vamos a dividir la dosis del producto en esa cantidad de agua y así nosotros logramos una buena calibración y como consecuencia de eso, solo cosas buenas vamos a obtener. Para terminar, recordarles que si ustedes desean tener más información sobre los programas de buenas prácticas agrícolas, pueden enviar un mensaje
al 7112-5592 y enviar su número de cédula, su nombre, y van a recibir periódicamente mensajes, información sobre nuestros programas relacionados con todos los temas de las buenas prácticas agrícolas.